Tema 9. Los Salmos. Escuela de oración. Dios tomó la iniciativa de revelarse y relacionarse con la humanidad. Para ello eligió a Israel. El pueblo elegido fue consciente de ello y compareció ante Dios en actitud de alabanza y agradecimiento, arrepentimiento, confianza y súplica. Orar es ponerse ante el Dios vivo para encontrarse con Él, un encuentro entre lo efímero de nuestro tiempo con la eternidad. Así lo entendió Jesús, nacido en el seno de un pueblo que sabía orar y descubrió la trascendencia de Dios no solo en la creación, sino en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó que lo importante en ese encuentro íntimo con Dios no son tanto las palabras, sino la disposición interior de nuestro corazón que desea unirse al amado. También nos enseñó que a veces las palabras nos ayudan a esa necesaria expresión de nuestra actitud íntima e interior de nuestro corazón. Las palabras son el vehículo para entrar en la intimidad, para llegar al encuentro de las dos intimidades, la de Dios y la del ser humano. Los salmos son palabra de Dios. Debemos ver en los salmos el deseo de Dios que ha querido enseñarnos a orar con palabras, a expresar nuestros sentimientos más íntimos que anidan en el corazón y que favorecen el encuentro con Él. Dios nos ha revelado las palabras que quiere que usemos para ese encuentro. Esas palabras venidas desde el corazón de Dios son los salmos. Encontraremos cientos de libros de oraciones, de poesías que nos proporcionan o nos llevan a ese encuentro personal con Dios, pero ninguno tan eficaz que las mismas palabras que Dios ha inspirado al hombre para glorificarlo, como son los salmos, sabiendo que estas palabras son al gusto de Dios. No son las palabras del hombre a Dios, son las palabras que Dios ha dejado al hombre y que le gustan a Dios. Dios se ha alabado a sí mismo para que pudiéramos alabarlo dignamente. Los Salmos, el salterio en el culto de Israel. Los Salmos nacen de la experiencia del culto en Israel, pero ¿cómo debemos entender este culto? Se trataba de algo radicalmente diverso del culto que conocemos hoy en nuestro mundo, porque entonces el culto era el centro indiscutible de toda vida social, de toda vida comunitaria. El culto no era el lugar donde se reunían las personas interesadas por la religión, sino el corazón a través del cual vibraba la vida de todos. Todo lo que sucedía en la vida de la gente, en su conjunto o en el de los individuos en particular, entraba en contacto obligatoriamente con el culto y desembocaba en la oración. Había que llevar a la presencia de Dios mediante la súplica de todas las grandes crisis nacionales, la sequía, la amenaza de una invasión, la derrota, cualquier desastre. A partir de estas situaciones se desarrolló el Salmo del Lamento comunitario. Si por el contrario el pueblo lograba la victoria, o alejaba el peligro, o lograba una buena cosecha, también habría que ir al templo, esta vez para alabar a Dios. De esta situación nació el canto de acción de gracias llamado Salmo de Alabanza. Lo mismo ocurre en la vida del individuo. Todos los altos y bajos, las angustias y la salvación se experimentaban en su relación con Dios y desembocaban en un lamento o en una alabanza. Lo que se vivía fuera del templo era llevado posteriormente al culto por personas que querían expresarse delante de Dios. Fue pues en el culto donde los salmos nacieron. Se crearon unos modelos o formularios con estos salmos para que cuando el pueblo tenía alguna victoria iba al templo a celebrar una liturgia de acción de gracias, pudiesen usarlo con estos formularios o modelos, que eran al estilo de lo que antaño nos venían en cientos de libros, que contenían modelos de cartas de amor, cartas de pésame,
solicitud de instancias, etc. Se dejaba espacios en blanco para que cada uno pudiese poner sus datos específicos. La mayor parte de los salmos fueron cantados y orados mucho tiempo antes de que fueran redactados. El buen judío los aprendía de memoria. El pueblo, guiado por los cantores oficiales del templo o la sinagoga, los cantaban de memoria. Los que los escribieron más tarde no fueron las mismas personas que los compusieron, sino que los escritores se limitaron a recopilar la tradición oral existente y añadieron indicaciones musicales o litúrgicas que son las que aparecen al inicio o en los laterales de cada salmo canto. La función comunitaria del Salterio. El Salterio, pues, no fue compuesto como devocionario para la piedad individual, sino para el culto comunitario, para ser cantados en ceremonias y festividades litúrgicas. Es por ello que gracias a los salmos podemos conocer los ritos y ceremonias que debieron acompañar a las fiestas y celebraciones litúrgicas del pueblo judío. Los salmos, poesía hebrea. Los salmos surgen de las experiencias vividas por el pueblo de Israel para llevar ante Dios, ante su altar, en el culto, la alabanza o el lamento, ya que pasó por multitud de situaciones de todo tipo, tanto a nivel personal como de pueblo, y que tuvo la certeza de ser seleccionado entre todos los pueblos de la tierra para mantener viva la promesa dada por Dios. Esas experiencias la llevan a la presencia de Dios mediante el culto, donde se rezaban los salmos memorizados o cantados. Los salmos, mucho antes de ser recopilados en un libro escrito, fueron oraciones y canciones que los judíos memorizaban y empleaban en los actos del culto en el templo de Jerusalén, como en todas las sinagogas del pueblo. Por la gran belleza de los salmos y la profundidad de las ideas que expresan, pronto fueron aceptados por la naciente Iglesia de Jesús. Están compuestos por gran cantidad de imágenes, riqueza de comparaciones, metáfora de todas clases, exuberancia típica de la poesía oriental y profundidad lírica. Es una poesía brillante y cautivadora. Al estudiar el verso hebreo, hay que destacar que en su composición emplea mucho el paralelismo como recurso lingüístico y es fundamental. El verso hebreo consta habitualmente de, primero, la formulación y, segundo, completa y desarrolla a la primera. El paralelismo puede ser sinonímico cuando la segunda parte expresa la misma idea o semejante o es equivalente a la primera. Ejemplo, Salmo 19. El cielo proclama la grandeza de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. B. El paralelismo puede ser sintético cuando la segunda frase completa el sentido de la primera, expresando una consecuencia. Por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. C. El paralelismo puede ser antitético, cuando la segunda frase completa el significado de la primera, pero expresando esa vez una idea contraria para enfatizar o reforzar la primera frase. Por ejemplo, el Salmo número 1. El Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. La estructura del Salterio. El libro de los Salmos o Salterio, tal y como nos ha llegado, está compuesto por 150 salmos que fueron recopilados a lo largo de los siglos de modo arbitrario, ordenados al azar, y fue dividido, sin duda, a imitación del Pentateuco, en 5 libros que fueron separados por breves doxologías. Los 5 libros o colecciones son: la primera de la época de Salomón, desde el Salmo 1 hasta el 41, que concluye con la doxología: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén. Amén.
La segunda, de la época de Ezequías, desde el Salmo 42 hasta el 72, que concluye con la doxología: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso, y que su gloria llena toda la tierra. Amén, amén. La tercera, de la época de Esdra y Nehemías, tras la vuelta del exilio desde el Salmo 73 hasta el 89, que concluye con la doxología: Bendito sea el Señor eternamente. Amén, amén. La cuarta va desde el Salmo 90 hasta el 106, que concluye con la doxología: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Y todo el pueblo diga: Amén, aleluya. La quinta y última va desde el Salmo 107 hasta el 150, que es todo él una doxología, el acorde final del Salterio, añadido por el recopilador final de todas las colecciones. Clasificación según el género literario. Cuando se estudian los salmos, descubrimos que se pueden clasificar en 3 grupos, llamados género literario. Cada grupo tiene un esquema propio que pueden cambiar según el medio social donde se crea el salmo, la función que va a cumplir o la exigencia que había en la comunidad según la actitud religiosa del momento especial que se vive. Según ese criterio, se pueden clasificar los salmos en A. Himnos que ensalzan la gloria de Dios y toda su obra en cielos y tierra. B. Lamentaciones a Dios ante las desgracias que van ocurriendo. C. De himnos de acción de gracias por todos los favores recibidos. Los himnos. Hay 3 modalidades: himnos, teofanías y los cánticos de Sión. Los himnos empiezan invitando a la comunidad a alabar al Señor y terminan expresando la causa o los hechos que llevan a alabar al Señor, porque es inquebrantable su amor hacia nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Salmo 117. Las teofanías datan de la Guerra Santa, cantan la intervención portentosa de Dios o bien la conmoción del universo ante la presencia del Creador. El mar al verlos huyó y el Jordán se echó atrás. Salmo 114. Los cánticos de Sión son salmos que cantan a Jerusalén como la ciudad elegida por Dios, como madre y centro de Israel, donde se encuentra el templo, la morada de Dios y signo de victoria y protección. El Señor es grande y digno de alabanza en la ciudad de Dios. Salmo 48. Las lamentaciones o súplicas son los salmos más abundantes y expresan los ruegos al Señor o lamentaciones del pueblo ante situaciones como calamidades, angustias por las que está pasando. Y hay que distinguir 3 personajes en estos salmos: Dios, el orante y el enemigo. Se puede comprobar en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Me hará vivir para Él, y mi descendencia lo servirá. Tercero, salmos de acción de gracias. Salmos compuestos para las ceremonias comunitarias del templo o de las sinagogas, acompañando a los ritos y sacrificios. El fiel, familiares y acompañantes eran recibidos por el sacerdote y cumplían con el rito cantando el Salmo 16. Hay una introducción. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica. Sigue la narración del pueblo. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo. Y se menciona el rito que se celebra cumpliendo la promesa.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Esta clasificación de los salmos no es exhaustiva, pues también hay salmos del género mixto, que por sus formas irregulares no se pueden clasificar en los grupos citados, como son los salmos 27, 28, 31, 57 y 89. Como también le sucede a los salmos reales o mesiánicos, que pertenecen a varios géneros literarios. Salmos 2, 18, 20, 28, 45, 61, 63, 72, 101, 110, 118 y 119. Son poemas antiguos de la época monárquica, o bien anticipaban el estado de sentimiento del Mesías y del reino de Yahvé relacionado con el reino de Cristo, pues todas las esperanzas que animan al salterio solo se realizan plenamente con la venida del Hijo de Dios al mundo. Los salmos son palabras de Dios. Por ello, debemos considerar en esa palabra inspirada el deseo de Dios que quiere que usemos los salmos para expresar nuestros sentimientos más íntimos que anidan en lo más profundo del corazón humano y que favorecen el encuentro con Él. Nos ha revelado las palabras que a Él le gustan que usemos, las palabras con las que Dios quiere que empleemos para comunicarnos con Él. Los salmos son una auténtica escuela de oración. Dios toma la iniciativa, siempre lo hace, para revelarse y relacionarse con la humanidad, como lo hizo al escoger al pueblo de Israel entre todos los pueblos de la tierra. Este fue consciente de ello y tuvo conciencia de esta elección y sintió la necesidad de alabar, bendecir, suplicar y agradecer a Dios por tantas intervenciones portentosas de todo tipo que tuvo con ellos y en las más diversas circunstancias. Ese es el origen de los salmos, el grito que el pueblo escogido eleva hacia Dios en oración suplicante y agradecida. Los salmos son una joya a descubrir. La Iglesia desde el origen sí descubrió esa maravilla de oración como son los salmos y los emplea todos los días en la liturgia de la misa, en el oficio que rezan los sacerdotes. Es el mismo Dios que mediante los salmos, como palabra inspirada, nos enseña a orar. En ellos quedan reflejadas todas las circunstancias por las que el ser humano puede pasar con la correspondiente oración. Cuando rezamos con los salmos, individual o en comunidad, nos sentimos unidos con todas las personas que también lo hacen, unidos con todos los que están pasando por circunstancias similares a las que el Salmo se refiere y principalmente nos sentimos en comunión con Cristo. Orando con los salmos, la Iglesia y yo, miembro e hijo de ella, continuamos la plegaria y las súplicas que Cristo dirigió al Padre durante su vida mortal y por lo mismo tienen singular eficacia. Rezando los salmos y sabiendo que Cristo los utilizó para su oración en la tierra, podemos acercarnos a tener los mismos sentimientos de Cristo. Rezando los salmos, le damos la oportunidad a Cristo para seguir diciendo la misma oración al Padre. Rezando los salmos, también entramos en comunión con la Iglesia que peregrina en la tierra, pues al rezar con ellos, no lo hacemos en nombre propio, sino en nombre de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y a la que nosotros pertenecemos. De esta manera, rezamos y nos unimos a nuestros hermanos que están pasando por la dificultad, la prueba, la enfermedad, la agonía, y rezamos con y por ellos. No solamente nos unimos a la Iglesia que peregrina en la tierra, sino también a la Iglesia triunfante que ya ha llegado a la meta, a la casa del Padre, porque la estrecha unión entre nosotros y la Iglesia celestial se lleva a cabo cuando celebramos juntos la alabanza a la Divina Majestad,
de los redimidos por la sangre de Cristo, que alabamos con el mismo canto y oración al Dios Trino y Uno. Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor. El libro de los Salmos ha tenido siempre un encanto especial para los creyentes de todos los tiempos. En ellos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento que también vivieron en medio de la maldad de este mundo. A nosotros, los cristianos de hoy, no nos resulta difícil identificarnos con ellos y usar sus cánticos para acercarnos a Dios y obtener el mismo consuelo y fortaleza que ellos encontraron allí. De entre todos los salmos, el 23 es sin duda uno de los más conocidos y apreciados. En sus versos, los creyentes han encontrado aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida. En especial, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte y han sido iluminados por sus versos en el tramo final de su viaje a la presencia del Señor. El Papa emérito Benedicto XVI, en audiencia general el 5 de octubre de 2011, dijo sobre este salmo: Queridos hermanos y hermanas, el Salmo 23 nos invita a renovar nuestra confianza en Dios, abandonándonos totalmente en sus manos. Por lo tanto, pidamos con fe que el Señor nos conceda, incluso en los caminos difíciles de nuestro tiempo, caminar siempre por sus senderos como rebaño dócil y obediente. Nos acoja en su casa, a su mesa, y nos conduzca hacia fuentes tranquilas, para que, en la acogida del don de su Espíritu, podamos beber en sus manantiales, fuentes de aquella agua viva que salta hasta la vida eterna. Texto, Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Salmo 50, Miserere mei. Este magnífico salmo lo escribió el rey David. Recordemos a grandes pinceladas el origen del salmo. David fue escogido y ungido por el Señor desde muy joven para ser el líder, el rey del pueblo de Israel. El Señor, a través de él, hizo portentosas actuaciones, como la victoria de su pueblo cuando David se enfrentó y derrotó al gigante Goliat. Pero como humano también tuvo sus debilidades, sus errores y cometió pecados. Pero Dios sabe muy bien escribir recto con renglones torcidos y sus planes se cumplirán siempre, por encima de todo y a pesar de todas las torpezas humanas. Uno de los más graves pecados que cometió fue que se encaprichó locamente de una mujer llamada Batseba, muy hermosa, esposa de un soldado llamado Urías. Para quitar del medio a Urías, ordenó al jefe de su ejército ponerle en primera línea de batalla, donde fue muerto. Y así consiguió David a Batseba, con la que tuvo un hijo. Pero Dios vio todo el daño que había hecho David
y mandó al profeta Natán para hablar con él y reprocharle su pecado. Habló así a David: un hombre muy rico tenía muchas ovejas. Un pobre solo tenía una, a la que quería y cuidaba con esmero. El hombre rico quitó al pobre la única oveja que tenía. Entonces David se enojó mucho y gritó: ese hombre debe morir. Natán respondió: ese hombre eres tú. David se dio cuenta de sus pecados, se arrepintió, lloró amargamente y compuso el Salmo 50, Miserere mei. De arrepentidos está el cielo lleno. Salmo 50, Miserere. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Así eres justo tú cuando sentencias, sin reproche cuando juzgas. Mira que en culpa yo nací. Pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados. Borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón. Un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación, y en espíritu de nobleza afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecados volverán a ti. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos.